Hola amiguitas, bienvenidas a su canal Andy Crochet. Bien, en este pequeño video les voy a mostrar cómo realizar los puntos, esto es montarlos, realizar el punto Santa Clara, los aumentos que vamos a necesitar y también cómo cerrar el tejido, ¿ok? Esto es para que ustedes puedan realizar este tipo de poncho con este tipo de punto, ¿vale? Yo ocupé 500 gramos de hilo, el hilo jade, y una bola de 250 gramos de hilo brisa, ¿ok? Me sobró una bola de 100 gramos de color jade y me sobró aproximadamente como unos 40 gramos del hilo brisa, ¿ok? Esto depende de pues los metros que traiga cada bola que ustedes vayan a comprar, ¿ok? Recuerden que eso es ya a gusto de cada quien. Yo tejí, para hacer este poncho yo ocupé unas agujas de bambú de 12 milímetros, ¿sí? Y también con esas mismas agujas tejí el cuello y tejí donde están los botones y los ojales, ¿ok? Y para hacerle las mangas ya ocupé unas agujas igual circulares de 4.5 milímetros. Entonces, comencemos. Como verán, este es el hilo que yo ocupé. Si lo ven, es un poco áspero. Entonces yo le puse el hilo brisa, lo combiné para que le diera un poquito más de rigidez a la hora de tejer. Y entonces este fue el resultado, ¿vale? Vamos a comenzar montando nuestros puntos. Entonces vamos a dejar aproximadamente entre 1 metro de sobrante de hilo. Lo enrollamos y con el otro lado del hilo que sale de nuestra madeja vamos a empezar a montar los puntos. Yo, acuérdense, ocupé unas agujas de bambú de 12 milímetros y lo que voy a hacer es el sobrante lo pongo del otro lado y el que sale de mi hilo lo dejo hacia mi lado, ¿vale? Y luego hago un nudito, ¿sí? Y coloco mis dos agujas de bambú juntas. Ajusto y ahora comienzo. Recuerden, el hilo que dejamos hacia un lado y trabajamos con el que sale de nuestra bola de hilo, los dos hilos al mismo tiempo. Y fíjense, paso, saco, otra vez, paso por abajo del pulgar y saco con el del índice. Bien, nuevamente un poquito más lento para que ustedes lo puedan observar, por debajo de mi pulgar y el índice, ¿sí? Estoy ocupando en el índice va el hilo que dejamos y en el pulgar va el hilo que sale de nuestro ovillo. Ajá, vean, se toman los dos y se hace ese paso para montar nuestros puntos. Nuevamente, paso por debajo del pulgar, abrazo con el índice y dejo ese punto en las agujas. Y ese es todo el proceso que tú tienes que seguir para montar los puntos, independientemente de qué puntada vayas a realizar, ¿vale? Entonces esto tú lo tienes que practicar, como montar puntos. Si te falla, lo practicas y ya que lo tengas bien hechecito, entonces ya puedes continuar con lo que sería lo siguiente, montar el punto Santa Clara. Ojo, ¿cómo contar los puntos? Como yo estoy tejiendo con doble hebra, pues 2 hebras equivalen a un punto. Y si tú estás tejiendo con una hebra equivale a un punto, incluyendo desde el punto, el arito que hicimos para iniciar el tejido, ¿ok? Y así te vas a seguir todo hasta el final, hasta que hayas montado el total de puntos que tú necesitas. Como la mía es una muestra, pues me voy a seguir hasta el final y voy a dejar un cachito para mostrarles cómo se termina.
Bien, aquí entonces para asegurar nuestro tejido, el restante que nos sobra hacemos un nudito al final, bien apretadito, y ya podemos tejer con nuestra lana que sale de nuestro ovillo, ¿sí? Entonces para comenzar vamos a sacar una aguja y notamos que nuestro punto quedó flojito y eso está bien para comenzar a tejer, ¿sí? Para que no se les complique el inicio. Entonces de la lana que sale del ovillo hacia el índice y sacamos el primer punto hacia nuestra aguja. Ese no se va a tejer, siempre lo dejamos así y pasamos nuestra aguja por el siguiente punto, abrazamos el hilo que sale de nuestro índice y pasamos, abrazamos y pasamos. Fíjense, pasamos, abrazamos y sacamos ese hilo hacia nuestra aguja. Más lento, pasamos, abrazamos y sacamos. Y ese es todo el punto. Se conoce como derecho y también se conoce como punto Santa Clara, porque cuando terminas toda esa vuelta, giras tu tejido y comienzas a trabajar nuevamente con el punto en derecho. Nuevamente, pasas tu aguja por las dos hebras. Sí, yo paso mis dos hebras y si se están tejiendo con una, pasen esa hebra, ¿vale? Así hasta el final. Recuerden, estamos tejiendo con el hilo que sale de nuestro ovillo. Y el último punto, ese sí se teje igual con el punto del derecho, pasamos y abrazamos el hilo del índice y sacamos hacia nuestra aguja. Giramos nuestro tejido y vemos que ya tenemos el punto. Vean esa costillita que se hace. Entonces ese es el motivo de todo nuestro poncho y de nuestro punto. Entonces comenzamos, pasamos el primer punto sin tejer, el hilo hacia nuestro índice y realizamos la misma operación. Dentro del punto abrazamos con el índice y sacamos el hilo. Vean, entramos y sacamos, entramos y sacamos, entramos, abrazamos y sacamos. Vean, hasta el final. Recuerden, el punto si se teje al derecho, abrazan y sacan. Y eso es todo lo que van a hacer ustedes, tantas veces quieran hacerlo. Regresamos el tejido. Fíjense, el primer punto siempre se pasa sin tejer y tomamos nuestro hilo con el dedo índice, abrazamos y sacamos, pasamos sobre el punto, abrazamos y sacamos el otro hilo. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para nuestro tejido. Ahora les toca a ustedes practicarlo. Recuerde que siempre vamos en dirección donde vaya el hilo que sale de nuestro ovillo. Entonces tomamos, vean, nuevamente, más lento, sobre el índice, pasa por el pulgar y jalamos. Sobre el índice, pulgar y jalamos. Esto lo vas a realizar tantas veces lo necesites en tu tejido. Sobre el índice, pulgar y jalamos. Y para comenzar una nueva vuelta, pues
pasamos el primer punto. El primer punto es más difícil porque si ustedes notan, miren, si lo dejamos pasar se desbarata. Entonces con cuidado tomamos el siguiente punto y nuevamente abrazamos y pasamos el punto. Nuevamente abrazamos, pasamos, abrazamos y sacamos ese punto. Entonces vamos a tejer con el mismo punto que estamos tejiendo los aumentos que hemos realizado. Yo no les estoy diciendo cuántos, nada más es para practicarlo. Ustedes ya vieron cómo se aumenta y cómo se consigue, cómo se continúa el tejido tejiendo el mismo punto. Y se cuentan de la misma manera. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seguir con el mismo punto. Ahí ya estamos entrando en la base que hemos tejido y desarrollamos todo este punto hasta el final. Recuerden que el último punto sí se teje y si se dieron cuenta, el primer punto que viene siendo el que aumentamos no lo tejí. Hasta el final nos vamos y también puedes tejer este punto tantas veces lo necesites. Giramos nuestro tejido, el primer punto sin tejer y los demás pasamos por el punto, abrazamos el hilo que sale de nuestro pulgar y tejemos todo este punto al derecho. Si se fijan, todo siempre lo hemos estado haciendo al derecho, el punto siempre hacia el derecho, por eso se llama Santa Clara, cuando va siguiendo toda esa secuencia hasta el final. Cuando llegues a la zona de los aumentos, igual tejes normal, ¿sí? Tejes normalito tu tejido. El último punto, sí se teje y listo. Ahora vamos a aprender a cerrar el tejido. Normalmente, ¿sí? Se cierra con el hilo hacia la otra dirección, pero yo lo hice de este lado y pues me equivoqué, pero de igual forma quedó el tejido. Entonces vamos a ver, pasamos a nuestra aguja el primer punto y el segundo punto, y entonces el primero pasa por el segundo y el segundo se queda en la aguja y así sucesivamente. El tercer punto o el siguiente punto pasa a la aguja y el otro punto pasa sobre el que hemos metido, y así vamos cerrando nuestro tejido. Y así podemos cerrar nuestro tejido hasta el final con las agujas, o lo puedes hacer con un gancho de crochet. Fíjate, el punto lo retomamos y pasamos como si fuera punto deslizado de esta manera hasta el final. Y el último punto, bueno, aquí es donde debería de quedar nuestro hilo que sale de nuestra ovillo, pero como yo lo hice al revés, pues estoy solucionándolo de esta manera. Estoy pasando un hilito por el último punto, ahí, y ese hilito lo voy a amarrar con el de abajo,
¿sí? Para que no se destruya el punto con ese. Ahí lo voy a amarrar y de esa manera pues ya no se me va a destruir el punto. Lo ideal es que tú comiences, ¿sí? Cuando vayas a cerrar tu tejido, procura que sea de la parte de donde no está el hilo, ¿sí? Para que cuando llegues al final encuentres el hilo que sale de nuestro ovillo y ya puedas cerrar. Eso más adelante lo vamos a ver ya cuando estemos tejiendo ya el poncho, pero lo importante es que tú sepas cómo montar los puntos, cómo tejer el punto, cómo aumentar y cómo cerrar el tejido, ¿ok? Ya vimos estos puntos, ahora te toca practicarlo, te lo dejo de tarea y en los siguientes videos que te estaré subiendo vamos a ir viendo ahora cómo calcular los puntos para tejer ya tu poncho o tu muestra.